que remarcar acá también el contexto que le dio el presidente en materia, creo yo, del sacrificio de carácter económico que tiene ya a esta altura una cuarentena, más de 90 días, el impacto enorme, ¿no? Que solamente tenemos del registro de los primeros 10 días de cuarentena, allá por el mes de marzo. ¿Por qué? Porque el INDEC acaba de informar esta semana que en el primer trimestre del año la caída de la actividad económica es de más del 5%, del 5,4%, pero si uno toma apenas los 2 primeros meses del año, ahí la caída era mucho menor, del 2%. No se crecía, había una especie de hilo recesivo, pero a partir del tercer mes, que incorpora 10 días de cuarentena, bueno, ahí la caída era mucho más importante. Después vamos a estar repasando lo que referencia a los anuncios de carácter económico del presidente de la Nación. La tasa de incidencia, estos son los gráficos que dio a conocer el presidente. En el anuncio se tomó un trabajo bastante importante para detallar cómo ha sido la evolución, ¿no? En este caso, comparativos regionales. El presidente dice, puede ser de mal gusto, pero en términos generales sirve para ver los contrafácticos. ¿Qué son los contrafácticos? Aquello que no pasó en la Argentina y que potencialmente podría haber pasado si se hubiese tomado otra medida. Bueno, en este caso la comparación sirve justamente para eso, para ver qué pasó en otros países que adoptaron otro criterio, no el criterio que adoptó la Argentina para, de alguna manera, solventar el ingreso de la pandemia y, por supuesto, también para tomar la cuarentena. La tasa de incidencia acumulada, esto es cada 100.000 habitantes, cómo incide precisamente el virus, la irrupción del COVID-19. Fíjense la cantidad de casos cada 100.000. Chile, en la región, es el que tiene principalmente la tasa más alta, 1.331. Esto es cada 100.000 habitantes, por eso se pierde en términos relativos la cantidad de habitantes totales que tienen los países, porque por supuesto Brasil tiene muchísimos más. Pero cuando se reduce a eso y se toma una sola medida, esto es una franja de 100.000 habitantes, Chile tiene mayor cantidad de casos que el resto de los países. Mayor cantidad de casos que el resto. Chile, Perú, fíjense ustedes, Perú viene teniendo una progresión bastante alarmante en este contexto, y es utilizado por muchos países para mensurar, bueno, si se tomaron malas decisiones al comienzo, o si de alguna manera el error en el caso de Perú puntualmente, pero también de Chile, pero sobre todo de Perú, fue ir flexibilizando demasiado rápido y esto le generó un crecimiento enorme. Fíjense, Chile, Perú, 823 casos cada 100.000 habitantes. Estados Unidos aparece, por supuesto, en la región americana, 720. El caso de Brasil, 561, tiene muchísimos muertos Brasil, 299 Ecuador. Y fíjense cómo la Argentina se va ubicando en lo que podría ser los 3 últimos países de la comparación: Argentina, Uruguay y Paraguay. Argentina con 115 casos cada 100.000 habitantes. Esta es la forma en la cual nos conviene siempre hacer los contrastes y las comparaciones, no por cantidad total y en abstracto, sino más bien en términos relativos. Les comentaba hace un ratito nada más que es importante el anuncio de carácter económico, y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, primero por la incertidumbre que hay. Una incertidumbre muy importante con la cual conviven todos los argentinos. Después, que está claro que en la Argentina el impacto de la cuarentena no es igual a la de otros países. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina viene de 2 años de recesión económica, de 2 años de achicamiento del Estado también, que es de alguna manera la respuesta que encuentran todos los países para este momento, ¿no? Acudir al Estado. Entonces, ahí se focalizan lo que son las decisiones que ha anunciado la Presidencia de la Nación. Seguimos repasando los números del COVID-19 en la Argentina. Personas internadas en unidades de terapia intensiva por COVID-19. Este es el gráfico que también fue presentado. Fíjense, esto es al 25 de junio y cómo ha ido escalando, ¿no? En función de lo que son las regiones geográficas. Lo verde es Buenos Aires más la ciudad de Buenos Aires, y lo que aparece en celeste, azul, es el resto del país. Fíjense cómo en términos proporcionales el resto del país prácticamente mantiene ese margen a lo largo de todo el recorrido histórico, y cómo la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, cómo ha crecido en términos proporcionales. Acá se nota muy bien la velocidad que adoptó a lo largo del tiempo, de la curva de ese tiempo, y cómo ha impactado muchísimo sobre el final, y esto lo que marca es una progresión exponencial. Es decir, que el crecimiento directamente no es ni siquiera lineal, sino que prácticamente que se multiplica cada X cantidad de días.
Lo marcaba, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta para la ciudad de Buenos Aires, donde decía, miren, hace una semana teníamos 400 casos, cuando arrancó esta semana teníamos 600 y está terminando la semana entre 800 y 1000 casos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso lo que marca es directamente lo que está mostrando el gráfico, que es exponencialmente cómo se ha multiplicado. Ahora, le pregunto a ustedes, si uno toma una medida, por ejemplo, ahí al final, y eso recién tiene un impacto dentro de 15 días, ¿qué es lo que podemos esperar para la próxima semana? Y está claro que para la próxima semana lo que se puede esperar es un crecimiento prácticamente en la misma medida. Esto se lo llama una pendiente en economía, lo usamos para medir acá. Bueno, claramente digo, fíjense ustedes cómo tendería a seguir y a aumentar de una forma realmente muy importante la curva de la incidencia que tiene, sobre todo en la zona geográfica de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Esto es parte de la preocupación que ha mostrado el gobierno en términos generales, nacional, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en este caso porque la zona más conflictiva en términos de COVID-19 es precisamente la zona del AMBA. Luli. Sí, me parece también importante remarcar, Julián, que nunca se habló de un último esfuerzo. Y eso incluso lo hablábamos ayer con especialistas, ¿no?, en comunicación. Decían, no es la manera, no hay que decirlo. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo será lo último, nadie conoce cómo va a evolucionar esta pandemia. Bueno, ninguno de los tres representantes políticos mencionó esas dos palabras, último esfuerzo. Sí se habló de seguir apostando a esta cuarentena, sí se habló de seguir entendiendo qué es lo mejor para todos. Y si les parece, vamos repasando brevemente cuáles fueron los principales anuncios. Claramente dividido lo que es el AMBA del resto de la Argentina. Recién los gráficos que mostraba Julián, que fueron los que se mostraron durante el anuncio, lo remarcaban muy bien. AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires es una realidad, el resto del país es otra realidad. A partir del lunes a las 0 horas, es decir, a partir del 29 de junio, solamente transporte público para personal de actividades esenciales y su tarjeta SUBE va a tener que estar relacionada además con su nombre. Esto van a tener que explicarnos porque, y esto no es menor, hay que renovar nuevamente los permisos. Eso va a tener que ser informado, Julián, en las próximas horas, imagino. Sí, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos analizamos esto, que es precisamente este debate entre salud y economía, esto que ha sido zanjado prácticamente en las últimas horas por el Fondo Monetario Internacional y que el propio presidente utilizó en su exposición. Al regreso de la pausa lo analizamos.